Hola, 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 hola. Jesús. Hola, hola. No, no sale, no sale. Hola, hola. Ahí sí anda, ahí está. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Antes de empezar la Santa Misa, me gustaría compartir con ustedes algunas indicaciones que se nos hicieron llegar. Un pedido muy especial al momento del perdón y al momento de la consagración, siempre y cuando la salud no le impida a uno para que podamos permanecer o ponernos de rodillas. Sería en el momento del perdón, que es al inicio, y al momento de la consagración, para tener en cuenta ese punto. Y desde ya les solicito mantener nuestros celulares en silencio y que nuestro corazón se mantenga en actitud de oración. Muchas gracias. Maite iroru opaba bepe guanamba isha pa pende pujare. Pende pujare pona shea bei aguille. Coñemboe, Coarapegua, Oye Yapota Gina, en acción de gracias a San Roque, a San Blas, a San Miguel Arcángel, por el cumpleaños de Milagros Taís, por el cumpleaños de Naira, por el cumpleaños de Giovanni y por el trabajo de Vanessa, por la salud física y espiritual de Andresa, Sergio, Nancy, Candelaria, Oscar, Aquilina, Francisco, familia Vera Castillo, Darío Ramón, Aida Graciela,
Clementina, Leonardo Agustín, María Concepción, Candelaria, Alan Micael, Natalia, Soledad, Estela, Rosalía, Aarón Mateo, Modesta, por la familia Pasmor Fleitas, Benítez, Grandel, José María, Gustavo, William, Romina, Ramón, Emilia y Alejandro. Por los hermanos difuntos, Félix, Hilarión, Ernesto, Severiano, Jorge Emiliano, Justo, Gregorio, Jorge, Ricardo, Porfirio, Cancio, Julio Andrés, Julián, Rafael, Pedro, Crescencio, José Antonio, Eric, Néstor, Fernando, Emiliano, Fermín, Fabio, Virgilio, José Encarnación, Dionisio, Juan Carlos, Virino, Gustavo, Salvador, Juan Bautista, Francisco, Dionisio Daniel, Gregorio, José Dolores, José, Salvador, Dionisio, Gustavo Rafael, Antolín, Carlos, Midonio, Julio Daniel, Cristino, Sebastián, César, Angélica, Isabel, Alejandra, Eulalia, Norma, Mari, Emilia, María Ovilán, Matilde, Isabel, Nélida Mercedes, Teófila, Blanca, Graciela, Miguela, Fátima, Seferina, Justina, Otilia, Leónida, Ramona, Teodorina, Victoria, Anacleta, Isabel, Juana, Efigenia, Matilde, Felicita, Agripina, Ninfa Marina, Isabel, Lucía, Fátima, Domiciana, Pascuala, Isidora, Marta, Francisca, Eulalia, Carmen, Simeona, Fátima, Teresa, Bienvenida, Cleta, María Lucía y María Fátima.
kubukuera. Tape enguaje por eite, ñande yara a tu pansu rogape, copotei marangatu, San Blas arayero manduape. Beguecatu, ñanguaje yajabo atuguasu arape. Haupevare, ñande yaro yerure ñandebe, cuarapocoime, ñamaña por ajanguaña ne corazón. Y catujanguay shaupei shayaikua, oimepa geñoi shuwi, bae y ponaba coubua peari. Ñamaña umioi cotebevare, hañambo guatate coyoya jecobecuerape, yaguero mandu ake, jepupecuera oija ñandeyara. Vua, toru, jayeroviape, yapurajei, ñajuguaiti jangua, paí Víctor Cabañaspe. Jaén Ngojina, fundador ja director del primer canal católico del Paraguay, Jeraba, ñandeyara ñe'e. Jaco árape, omuakata coñembo eguasu, upebana, ñañembo jaya purajei. Somos testimonios de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Fuerza, vamos. Miras con miedo, nos tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios, fuerza. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. ¡Viva San Blas! ¡Viva, ¡viva Cristo! ¡Viva! Y ¡viva esta comunidad de San Blas! ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, qué lindo que es encontrarnos y yo les agradezco porque primera vez se ayuda, primera vez se invitame, pene añado y se lleva. Bueno, no, eso significa que ustedes verdaderamente, ahora escuché demasiado lindo el guaraní, aquí vos soy profesora de guaraní, Nahaniri, guaraní etente hoy, se gusta y ni se la besan a entender y hoy las ella se fue que llenaran de tereima, vea, lleva. Bueno, pero eso es lindo, ese lindo idioma nuestro, el guaraní, porque hey, pona veña de peña de ña y conte ñaño entiende veo peña lleva. Esa es la realidad. Y bueno, y lo más lindo también es que muchísimas personas en todo el Paraguay, así como yo primera vez vengo aquí a la comunidad de ustedes, primera vez San Blas aquí de Aregua, pensé ahí en la televisión. Más de 300.000 personas con Ángel Ñanderecha en este mismo momento. En este tiempo también en que estamos preparándonos para celebrar, ¿verdad?, esta fiesta hermosísima de San Blas. Y yo recibí de parte de ustedes algo demasiado lindo, porque llegó a por Anduye, vi a todas las comunidades de la Anguajella, vengo a escribir la vende el librito, a ver pico la historia, vos que me recibiste, hoy me pico la historia, pero cómo la libro, muy. Hoy en la parroquia, sé que hoy vos me regalaste y no vean. Bueno, pero me pasaron una partecita, hoy lleva, escrita por Neri y Fran Roja, Mábala Neri y Fran Roja, Oba, es de la parroquia, ahí lo escribía el año pasado, mayo del 25. El oratorio de San Blas, en el barrio mismo que lleva el Valle Pucú.
Se coja ana con A con A porque con algo de todo el Paraguay ñanderesa y vein. Imagínense la gente de Concepción, va eso y Guatala nunca anduvía. Gente de Encarnación, gente de Ciudad del Este, gente de Pedro Juan estaba en ñanderesa, gente del Chaco, de Filadelfia, de Puerto Casado estaba en la ñanderesa en este mismo momento. Indica tuya en Boyá, BTPB, pero igual la ña en Valle Pucú de Areguá. Ya usted con la frutilla, tengo a ver la frutilla, Areguá. Bueno, fiesta cada 3 de febrero, patrono, segundo patrono del Paraguay, de la década de 1950, primero dentro de una casa particular y luego ya en el propio lugar. La imagen pertenecía a don Juancito Cortázar, imagínense, seguramente que ya desde el cielo nos mira este señor, ¿verdad? Y siendo adulto mayor y enfermo, regaló a su sobrino Sergio Cortázar para que se le venere al santo y así se pueda continuar esta hermosa fiesta. Y después se casó con doña Taita Mongelos Gaona, carpintero, y asumió la responsabilidad solicitada por su tío. Y así entonces la festividad fue creciendo y hoy entonces aquí se sigue celebrando. Y el terreno fue donado por doña Catalina Aguilera de Chávez, cuyos descendientes se esmeraron en continuar con esta tradición. Y los familiares de don Chaló Castillo, don Francisco Quigo Castro, doña María Roque de Pereira, la que oficiaba de mayordomo, y quienes actualmente coordinan las actividades de la capilla son el matrimonio María del Carmen Villalba. Vamos a ver, más la María ahí, ¿dónde está? Vemos a Pianilán de Po. Un fuerte aplauso entonces para la señora Carmen Villalba. Nelson Viviano Bogarín. Para Nelson, allá está entonces. Un fuerte aplauso también para Nelson. Y con el apoyo de don Gregorio Ábalos. Debio y nada, don Gregorio, un fuerte aplauso. La sacristana, la señora Adolfina Villamayor de Zárate. Doña Adolfina, ahí está, un fuerte aplauso también. Y todos ellos apoyados por todo el grupo de barrio. Entonces, entero ya llevo un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, entonces, muy contento de estar con ustedes. Apenas se gusta, la perecola vende historia, peicuama, ella va a pemoñe, y la pende comunidad. Porque nosotros somos, ¿se dan cuenta?, parte viva de una iglesia. Apenas continuado joven. Ñandé con el historia ya zapata, a lleva. Pero obitata, mala obitata la vene familia, vene membucuera obitata, cuera continuada, pero con mucha fe, en la medida en que ñandea veí, ñambojasá, esa gracia del Señor. Bueno, y hoy también a través de Ñande Yarañe queremos acompañar a una familia, la familia Penayo. Juan Bautista Penayo falleció ayer a la noche, estaba en IPS, este día se ayupe y lleva, fuimos a darle el responso para que el Señor ya le tenga en su gloria. Hacia prometeguri la envirecope, a la viuda, ¿verdad? Y a los hijos, que hoy esta Eucaristía iba a ofrecer ya por el Señor Juan Bautista Penayo. Que el Señor ya le tenga en su gloria y que el Señor le dé el reino del cielo. Bueno, ya moñe pues no, pero ya de gracias yo que fuera con esta Eucaristía, porque estamos en el año pues en 10 en este novenario de San Blas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos, queridos hermanos, es reconocernos pecadores. A opear entonces ñañesuta, ñande yara no debe, veicurusure no debe, lleva, porque opea es ñande, un momento de silencio. Ña ñañe por un bobela, ñane canto. Ya pura gente bebé, ya aquí en Baiteta, lleva peñan de ya en donde peñan de ya curusuna en donde haya llerueta sube perdón por todos nuestros pecados y por todas nuestras faltas.
Y ahora juntos y penitentes vamos a cantar y le vamos a pedir perdón a Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Escucha, Señor, las súplicas que hoy te presentamos como comunidad. Por la intercesión de San Blas, mártir y obispo, concédenos gozar de la paz en esta vida y recibir la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Ñandeyara ñe, owero mandua, kirito ñemoñe, hamboecoa, heiva peisha, boreju, jatecoyoya, yayapoba, teran yayapoiva, ambueaba cuerandi, puaponame, ñajendu tupa ñandeyara ñe. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás
como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Palabra de Dios. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Lo justo le responderá: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, al infierno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron en su casa, desnudo y no me vistieron,
enfermo y preso, y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al infierno, al castigo eterno, y los justos al cielo, a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Blas. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Muy bien, un fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Vamos a sentarnos un poco. Muy bien, ya voy a mí. Hola, hola. Ya voy a mí entonces, ñañe monquetamí. Buenas noches a todos de nuevo. Bueno, qué lindo que es. Veo a las 8 de la noche, pues se mantenían de atipallema. Porque mucha gente opinando: padre, ¿por qué no comienza la misa? Las 7 van a no, pues la gente. Bueno, pero eso es porque muchos de ustedes que van también a trabajar hacia el centro, ¿verdad? ¿Quiénes se van hacia Asunción a trabajar? ¿Quiénes? Pena, ven para apoyo, yo soy come meme, ven, nena. Bueno, muy bien. Entonces veo que hay algunos que van hacia allá a trabajar y entonces llegan para este horario. Es lindo. Pero como les dije, este día entonces sino que una comunidad grande, y sobre todo porque ya hay digo que el Paraguay tiene a San Blas como ¿qué cosa? Como el segundo patrono de nuestro país, de nuestra nación. Por eso que ustedes también tienen una responsabilidad muy grande al rezar a San Blas, obispo que fue elegido justamente para poder evangelizar dentro de su comunidad. Y sobre todo, queridos amigos, que es mártir. El martirio, que significa entregar, dar la vida, incluso hasta dar la propia sangre, ¿por quién? Por Jesucristo. Quiere decir que es un testimonio de fe para cada uno de nosotros. Ya tengo alguna vez un cristiano ureyeteares de Guayna. Esa velita que hemos recibido, que significa nuestra propia fe, o huema peñan de corazón, lleva peñan de recovewi. Estamos y pensa la cristiano ureija o peyo cualquier secta, pero vi allá para pues cuericuera. Ahora vi hoy hace pereco y así. Tengo 5 pereco, esa 5 pereco. Quiere decir que muchas veces, queridos hermanos, tenemos que seguir evangelizando, pero verdaderamente seguir evangelizando con la fuerza de lo que Cristo nos propone, de lo que es la verdad en el seguimiento de Jesucristo. Avendas ahí entonces la evangelio y la pesante porque me conviene o porque va de acuerdo a lo que yo pienso o de acuerdo a lo que yo quiero. El evangelio de Jesucristo, upea coñan de ella, es secuela Christi. Upea y sejina ir detrás del Señor, upea y pojí muchas veces. Eso nos pide, de Yara, siempre tomar la cruz cada día y seguirlo. Ya repetí mí, tomar cada día la cruz y seguirlo. Eso es importante, queridos hermanos. El seguimiento de Jesucristo, y eso nos muestra nuestro santo patrono. Entonces, con ese fervor y con ese entusiasmo, tenemos que procurar seguir evangelizando y sobre todo procurar que nuestra vida sea un testimonio. ¿Por qué creen ustedes, queridos hermanos, que después le matan incluso a un obispo? ¿Por qué le matan? Le llevan al martirio. Porque la vida cristiana es caramelo o la vida cristiana es dulce de leche. No, justamente porque la exigencia de Jesús es demasiado grande. Este día vamos con lectura, diga tu mayo, ni a la mitad ni va a introducir mi teoría, lleva de lo que el Señor nos propone en este séptimo día ya. Porque justamente, queridos hermanos, ¿de qué nos habla? Según los obispos, ¿verdad?, que nos proponen en este año. ¿Cuál es el título? El año del bien común. Ya repetí, año del bien común. Quiere decir que es el año
en que nosotros tenemos que reflexionar, nos dicen nuestros obispos, sobre el bien que pertenece a todos. Y hoy en este séptimo día nos propone la justicia. Upeago hebreo, pe Biblia, o aparece ahí, Sedek. Ya repetí mí. Peña ecuatorial, la hebreo, bueno, Sedek. Amba dice la Sedek, justicia, pero lo más lindo, queridos hermanos, que cuando se usa la palabra Sedek en hebreo, ¿saben de quién habla? De Dios. ¿Cuál es la definición de Dios? Sedek. Es decir, la definición de Dios es justicia. Incluso después habla de Dios como Dios misericordioso, dice. Pero ustedes saben, queridos hermanos, que la misericordia que aparece en la Biblia, hay incluso dos palabras que la Biblia utiliza para calificar a Dios y decir de Dios de que es bueno y misericordioso. Japea hebreo veo Rahamín, y el otro se dice Gesed. Ya repetí la primera palabra, Rahamín. ¿Pero repetí mí? Rahamín. Ani que peche rajase vico allá. Ani pedí para pase Rahamín. ¿Y saben qué quiere decir eso, queridos hermanos? En hebreo quiere decir el útero materno. El útero que ustedes las mujeres tienen. Eso se llama Rahamín. En hebreo se dice Rahamín al útero de la madre. ¿Qué es lo que sucede en el útero de una madre? ¿Qué sucede en el útero de una madre? Se engendra, ¿qué cosa? La vida de nuestro hijo, ¿verdad? Imagínense, queridos hermanos, quiere decir que para definir a Dios, que es misericordioso, porque Dios es justo con nosotros, Dios es equitativo con nosotros, debe tener regalo, o tantean de veces veo y tirar llene, pero me jugar con la mitad y cuerandia lleva con la criatura. ¿Qué se hace con la mitad? Ahí viene ¿sí o no? Sí, pendiente más hace, porque muy veces sabemos y la pende muy allá, ¿sí o no? Sí. Bueno, pero era un juego, ¿verdad? Entonces, pero ñande ya andas ahí pesa. Ñande ya andas ahí igual un de nada, bebé, ahí no. Ñande ya verdaderamente, y eso quiere decir Rahamín, es lo más grande dentro de su amor y misericordia que nos regala el Señor. ¿Por qué? Y porque nos regala la vida. Quiere decir que a través de la vida nosotros podemos continuar nuestra propia existencia. Ñandego ya hay que formar, ñandeme me cuera jina lleva, ¿sí o no? Sí, bellende más, porque anda pende ya puyan ascendie. Bueno, pero levanten la mano todas las que son mamás aquí. Quiero saber todas las que son mamás. La pende me embuama y yo me jupigue la pende. Pues bueno, un fuerte aplauso para usted. Si me va a ver. Da por este hoy la solterita misma, allá. Bueno, y pon a ver. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que eso es importante. A ver, pon ahí, ¿verdad? Porque traer en el seno materno una vida es lo más grande, La vida de un ser humano, el cuidado de ese ser humano, de esa vida. Y yo incluso, querido hermano, cuando cumplí 32 años de país, 32 años de país. Así que estaba a correr por este mundo a Hendú, de todo un poco, ¿verdad? La gente cuando viene, habla, se confiesa. Y yo, ¿saben qué es lo que hasta ahora siempre me ha golpeado mucho? Y me doy cuenta, queridos amigos, que tal vez en su juventud alguna de las chicas o lo que sea, alguna de las mujeres abortaron. Orecoma puede de ser grande y nunca se pueden perdonar a sí mismas. Nunca se pueden perdonar a sí mismas. Siguen llorando por no haber aceptado esa vida en su seno materno. Ya era por algo ya pueda llevar. Porque es el regalo y es la misericordia. El Rahamín significa esa misericordia, ese amor más grande que Dios tiene, que prolonga nuestra vida a través
de la vida de esa persona que viene. Y bueno, y esa es la definición de Dios. Pero incluso la misericordia, el rajamín, está supeditada a la primera palabra que dijimos, que es la justicia. Porque justicia quiere decir que nosotros seamos felices. ¿Qué quiere decir justicia? Que nosotros seamos felices. Que nosotros podamos realizarnos. No. El Señor, cuando nos regala algo en su misericordia y en su amor, justamente, San Juan capítulo 3 versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Que fue capaz de entregar su vida hasta la última gotita de su sangre por nuestra salvación. Pero ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y bueno, el martirio de nuestro santo patrono San Blas quiere decir que porque San Blas, el santo, todos los santos siempre son modelos, son ejemplos. Ellos no son dioses, ¿no? Pero sin embargo, que fueron capaces de imitar, de seguir a Jesús, de ser auténticos, de no buscar su conveniencia. Entonces se acá la conveniencia, entonces acá la religiona. Se acá la sectará de acuerdo a lo que a mí me conviene, de acuerdo a lo que a mí me gusta, de acuerdo a lo que me va bien y de acuerdo a lo que me cae a mí. Vean, ahí se yo que fuera entonces el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es dar la vida por los demás. Y entonces, esta es la primera palabrita que le define a Dios, la justicia, Sedek. A este día Ñande Yara, en este séptimo día, nos está diciendo, practicar la justicia. Quiere decir que nosotros, buscando la justicia, Ñande la Yajecana es traer a Dios en medio de nosotros. Upea Ñande Ñambojera, el reino de Dios. Va el Ñande Yayapuá Beñanderoga, Pupe Yajecana, el reino de Dios. Va ella de acá, venían de barrio, aquí, de, ¿cómo era el nombre? Valle, Pucú, allá va, el reino de Dios. Ubea y se peñan de Yara, hoy coñan de Abitebe. Ya yo jaljú añetete, porque ñan de Yara es el centro de nuestra vida y de nuestra existencia. Y entonces, ya de ñañe piamba y te lleva. Ya te puso paite, pero ¿por qué? Y porque queremos que Dios habite en medio de nosotros. Y para eso dice el Señor, practicar la justicia. ¿Va de Yara? Practicar la justicia. Porque la justicia es la definición de la felicidad. Y la felicidad quiere decir que Dios habita en medio de nosotros. Entonces, ya calcula mina, porque ñande como país, ñande corrupto y tereí. Anda y por ahí la justicia. A vela y plata vea, entonces vea ya orecogua uma la justicia, a pesar de que sabemos que es una injusticia, es una injusticia, vean la injusticia, porque pea a bebé no convenir, pea no convenir al que muchas veces o a cárcel porque o mondaba tener Iguazú o monda morir Iguazú porque justamente no tuvo ni la oportunidad para ser feliz, para ser una persona realizada. Y entonces, lastimosamente, abandonada, porque la comunidad ñandé, de allá se cae verdaderamente la justicia, entonces después comienza. Y dice luego la palabra de Dios, cuanto más la injusticia va entrando en medio de ustedes, se ñandé a través del profeta, la justicia cada vez, tú y sabes, apenas ñandé por acá, veima. Coanga, por ejemplo, un narcotraficante, cuera, mi de por acá, veima. Estamos gobernados así, ¿verdad? Y entonces, o mandás y ya por lo haya por y por todas partes están, ¿verdad? Y peor es cuando están en los lugares que corresponde a guiar a una nación. Eso es peor, ¿verdad? Cuando ahí se agarra, entonces es peor. Vaya ya pota. Y entonces ya nadie puede hacer nada. Entonces vivimos la injusticia. Opeaje y sejina, si yo que fuera, ñaje no yana peñan de yara veiga tu janguaisa o uye ñan de apitebe. Hoy el profeta Isaías. Miren que cuando
en la Biblia nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, Yandé Abella Yuhu, 66 capítulos, 66 capítulos presentan Yandé con Isaías. A la era de Isaí, ya quiere decir Yahvé. A Isaí quiere decir salvación. Entonces, Yahvé me salva. Yahvé nos salva. Upea diseñan de Yara, upeñan de Pusino, upea con la dice Isaías, castellano ve. Y entonces, a Isaías le encontramos, queridos hermanos, hablando en 3 momentos importantes. 66 capítulos yahuereco, pero lo dividimos en 3 partes porque tiene características esenciales y fundamentales. Del capítulo 1 hasta el capítulo 39, UPB, Isaías, de esa realidad, va a esa guabajina ñande. Va a la yayapoañaina, va a esa vayacueñaina. Ñande va cristiano auténtico, ñande va yajabe ñande yara buicueri. Ñande va yaicuajina ve ñande yara yeruea ñande. Hapeisa ahí Isaías oweru ñande esa cañande ahí ñande. ¿Saben qué? Ustedes están en el pecado. Ustedes son unos grandes corruptos de Isaías. Ustedes no le siguen al Señor. Ustedes se han ido detrás de otros dioses, detrás del dinero, del placer, de todo. Cualquier hora y PGK, pero onda PGK y veñan de Yara. ¿Por qué? Porque Dios es por antonomasia, ya y palabras así lenta, antonomasia, por definición, más bañan de existencialmente, más bañan de, dice Dios es justicia. A justicia que dice esa equidad peñandeña y coteña y que tú esa la ya copona. Porque la sea yo los años bombarete a montar y que la anderoga y se hace ande donde puede caer más se contra ya pota ande. A la macanearon que potita. Pero ya vicada si no se ha recogido la poder a rutan de policía de las preso que esto aquello hace años bombarete añen bollara, ¿verdad? Y eso, queridos hermanos, es una de las cosas que suceden en medio de nosotros. ¿Sucede o no? Sí, peyente más hace. Por todas partes estamos viendo, queridos hermanos. Y eso quiere decir que la injusticia es lo que está primando. Y eso es por culpa del pecado de Yara este día a través de Isaías. Y entonces comienza. Miren lo que dice. Y no sé si ustedes hoy escucharon bien o toditos son sordos. Levanten la mano todo lo que no escuchan nada. A mí no es enduyetea hoy. A mí ya pensé que, vemos pues a mí la mente po. Ven, ya pensé que se ya lleva. Entonces quiere decir que escuchamos. Miren, le voy a volver a repetir. Soltar las cadenas de los presos, que son cadenas injustas. Que vea. Primera cosa hoy. Vea Isaías, porque hoy Shahina está en la embareía, lleva. Mío justamente en la cárcel, porque mondá y corrupto que esto, acuérdate que tú libre, acuérdate. Agüesa vemos mío mondar y guasú, mío invaitena, preso. Soltar las cadenas injustas, desatar los lagos del yugo. Muchos queridos hermanos estamos atados por muchas situaciones de injusticia entre nosotros. Entonces desatar, aquí lo que dice, los lazos del yugo, quiere decir, queridos hermanos, que incluso nuestras propias familias. Vaya bandé y cogina pende menandi, vaya bandé y cogina pende en virecondi, vaya bandé y cogina pende en cuerandi de familia cuerandi, vaya bañande y coco aveñan de comunidad co valle pucube. ¿Será que nosotros estamos también atados a situaciones que no podemos superar? ¿Por qué? Y porque estamos de situaciones pasadas. Replanillar de Hanwá. Entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir eso? Esos son los lazos. Esas son las cadenas a las que estamos nosotros atados. Y por lo tanto, no somos capaces de imitar, porque San Blas fue capaz de dar la vida, incluso de morir por la justicia, por desatar todo lo que es los lazos. Pero claro, le costó la vida, le costó su propia existencia, el martirio.
Otro, dejar en libertad a los oprimidos. Cuánta opresión, queridos hermanos, pero por culpa siempre de la sociedad, porque al final de cuentas, la ñan de Paraguay, a ver la de barrio, la ñan de Tupao, la ñan de comunidad, somos nosotros los que vamos a hacer esta comunidad de San Blas. Ni senda ya vamos a ir a vender comunidad, se con ahí monburguesa, yo este día, ñañe mongueta, ya esa, ay, porá la bella pojina. Pero siempre vamos a encontrar también, como dice hoy Isaías, siempre vamos a encontrar que hay elementos que nos oprimen. Hay situaciones que tenemos que superar, queridos hermanos. Jamás mío ya bota, ñande, mande ya bota. Porque ñande, pen la peña y nago, a ver, lleva a pepe y cuapona. Y entonces hay que decir, ¿cómo vamos a acompañarnos? Upeanaco y siempre la tendota lleva upeanaco la ñande yara o muy ñande. Más bala y catuta. Ya ne petimo hina, haña mañana que haya esa que jamás ve baña moita hina porque umía y catuta ñande petimo mi. Hawatata ñande dia sacata ñande la ñande la pe. Antes lo veteo bebe ñande mo cree, haña ñemo y ve y quieres haya guatabe. Eso es importante, queridos hermanos, porque si eso no lo hacemos siempre vamos a seguir oprimidos. ¿Cómo vamos a seguir? Oprimidos. Oprimidos, siempre. Por esa opresión de nuestros egoísmos, por esa opresión de que nunca queremos dar el paso. Pues yo pienso que aquí ustedes, Pelle libera ponama porque a esa, corre y mía y jama guría mota, pues cuando a esa y pona la vende salón, vende baño moderno, y pona, están ahí pona. Seguramente que hay más cosas lindas en esa página. Pero lo más lindo son ustedes mismos. No es solamente las paredes, la construcción, saben de aire, para todo lo que sea. Pero detrás de todo esto, esto es simplemente un signo de que hay alguien que se pone al frente. Hay alguien que tiene que salir, se tiene que hacer como tendota. Y eso es en toda comunidad. La pena penderoga, no pesa, verdadero tendotá, shelaru, ave, hayapo, de acuerdo a los valores y los principios en la libertad y en el amor de Dios. Shela sujina con ave, shela tembireco, shela mena, lo que sea, hayaico, hañañe, hayaicuán, baese vaya yapona, baese vaya guatana. Claro que esa comunidad va a vivir en qué cosa? En la justicia. En la justicia. Porque eso quiere decir, queridos hermanos, felicidad. Es vivir de acuerdo al proyecto de salvación de Dios, Peñande Yara, Yerurea, Ñande, Jamba, Isha, Pañande, Yaicóana, como comunidad, como familia. Bueno, qué lindo. Isaías continúa. Miren lo que el Señor quiere. Coixaguago se la botada a la cristianos, Ñande. Compartir el pan con el hambriento. Pero no es solamente porque le di 1 kilo de pan o le di medio kilo de galleta. Compartir el pan con el hambriento, queridos amigos. Sino que compartir el pan quiere decir partir tu propia vida. Compartir. Partir lo que yo tengo con el compañero. Juntamente con esa persona que necesita. Con esa persona que no solo necesita comer un pedazo de pan. Porque incluso, por aquí las etapas, porque una vez de ahí medio ya equivocágina, a una vez con la gente dice, no, ya me ema sube, ayer ya de goanga, a me ema sube, la se limosna mi. Y nosotros incluso tenemos una mala concepción de la palabra limosna. Ya de daña entendéis, va a decir la limosna. A por anduta o BRBM, va a irse la limosna, de definirse, va a la limosna de Enguana, vos que soy la comunidad juvenil, va a la limosna de Enguana. Va a la limosna de Enguana. Esa, ni limosna no digo ahí, va. Esa. Va a la limosna de Enguana. ¿Saben cuál es la definición que yo siempre escucho, que me dan? ¿Saben cuál es? M.L. Hembumiande. ¿Sí o no? Sí, peyente más. Pe moneda a mí, vea, chin, pe la se limona. Ya tengo alguna vez ya he hoy, potailan de limona hoy. Ya he traído ya y ya. Claro que sí. Voy a ver ese peña de ya, potailan de limona ese. Te oirán de limona y la gente. ¿Por qué?
porque tenemos un concepto totalmente equivocado de la palabra elemosina, que es en griego, elemosina. ¿Saben qué quiere decir, queridos hermanos? Dar y entregar tu propia vida. ¿Qué quiere decir limosna? Dar y entregar tu propia vida. Ah, menos mal que estaba atento este muchacho. ¿Qué quiere decir limosna? Dar y entregar todo. Santo y cual. Ok, la familia ya. Va a cuña caraíla y dice la limosna. Dar y entregar tu propia vida. A guaraní ven va esa ya vea. Juventud no ñe cual la guaraní. Dígame en inglés. How is in English, please? Juventud ve con a inglés ve por ando en su. Por ando su. Guaraní ven de igual ma. De igual ñe igual la guaraní. Va esa ya es la limosna en guaraní. No sé. Va esa ya es guaraní. Dere ñe pon ahí tere la guaraní ve. Yo micrófono ver ese. Va esa era dar la propia vida. Dar la propia vida a los demás. Decir un poco en guaraní. ¿Cómo se diría? Dar la propia vida en guaraní. Va esa era también. Ambo escuérape. ¿Va esa? M enderecobete ambo escuérape. Un fuerte aplauso ahí. Derecoete. Se gusta, vea. Porque ni se oye de ahí no que esa pajeta yo. Enderecoete. Ahí está, tu propia vida. Enderecoete, enderapisabe, peoicote, anderejeina. Peite la remeana. Esa es la limosna, queridos hermanos, en la palabra original, que es palabra griega. Pero ya tengo una ñaña y la griego, pues. Entonces, en vez de catuve, hoy qué, ojoja, hoy qué va a ir, porque ya de ella, no, de potayetela de limosna. Y sin embargo, si entendemos el significado positivo, ¿qué quiere decir la limosna? Quiere decir entregarte totalmente al hermano que te necesita. Va el añadeña gendúa cuecuri a través de Mateo, porque ya lee curi del Evangelio capítulo 25 de San Mateo, del versículo 35 en adelante. Y en el momento del examen final, upea y sejina, pe llamaron huevo, lleva peñan de Yara, ahí frente a Dios, nos va a encontrar el Señor. Vengan, benditos de mi Padre. Y tañande. Japetei a la derecha y al otro a la izquierda. De vamos, Jotaina. A la derecha o a la izquierda. Ah, que vea. Mo vaya hasta la izquierda o a la dereja. Apeña en tu pon ahí el evangelio, entonces ya iguata moto vaya hasta ñeina. Tuve hambre y me diste de comer. Mojo, vea. A la derecha. Tuve sed y no me diste de beber. Mojo parejota. Da igual, ve más ya que vea. Esa, por sorprender, uno dice, tuve hambre y me diste de comer. De yara. A la derecha. Tuve sed y no me diste de beber, Jota. A la, ¿a qué te dije a la derecha? Ahí va a decir, a que vea. Bueno, cada uno lleva. Pero como ya les dije, a ver cuando ahí cuñame es agüerente, lleva un vasito de agua o un pedazo de pan, sino que es tu vida convencida, porque en Derei Cuama va a decir la limosna. Limosna dice, ereme vendere kobe. ¿Se acuerdan de esa viudita que fue para entregar lo que tenía? O una rico cuero, o la plata ahí. Había tenía viudita, o me 2 moneditas de cobre. Añan de llana monburillo mañana, nada, observa, hina. A ver, no le discípulo, cuérame. Ahí sube. Ustedes saben que esa señora, esa viejita, upea la jeta, veo me pe limosna, ahí está, de su limosna. No, se hace por no, con moneditas de lo me y la discípulo cuera, ve. Oregano esa por y no me y la discípulo cuera. No hay sueños de yara. Vea la jeta, veo me porque o me la jecobe. Peja eurecoba escueo y cojan, guaja eu. Pea hoy cuame veñan de yara. Ahí está. No, queridos hermanos, eso no es limosna. Pea lo que verdaderamente, queridos hermanos, es la limosna, es ofrecer lo que le corresponde a cada uno. Por eso es el Sedec. Por eso nuestros obispos hoy nos piden, buscando el bien común, el bien de la comunidad, nos pide que nosotros busquemos la justicia. Lo que le corresponde a cada uno.
lo que cada uno tiene que recibir. Entonces en tu casa, a ver un poco, vamos a pensar un poco en nuestra casa. Si yo soy el papá, entonces, ¿qué es lo que yo, por justicia, le tengo que dar a mis hijos? Pero primero, yo como esposo, ¿qué le tengo que dar a mi esposa? ¿Qué es lo que le tengo que entregar a mi esposa? Yo por justicia. Yo como esposa, ¿qué es lo que tengo que dar ahí en mi familia? Manay con la romendad, lleva. Ñaño huevo tijangua. Ya yo ya ojangua. Japisa ya ojangua uno contra el otro. No, porque se comía en duey. 32 años de país. Y más con la bebé, ayer. Y entonces, queridos hermanos, quiere decir que tenemos que meditar bien. Yo en justicia, porque soy los padres de estos niños, ¿qué es lo que le tengo que dar en mi familia a mis hijos? Yo por justicia, porque soy un patrón, y entonces tengo mi fábrica y tengo mis empleados. Por justicia. Diga, tú se la me el sueldo mínimo. Hey, oigo, ¿va ese ahí sueldo? No, da pelleco ahí, ve. Sueldo no, da pelleco ahí. Pesa, entonces, sueldo. Te la maracaya. Miau. Mínimo. Bueno, a ver si tengo el año de sueldo. Ahí está, miau, ahí está, me gustó ese mitad ahí. Pía y vale, veñan de ahí. ¿Para dónde te pones? Ni cambio ni que tu hijo V mitad, vean, porque la sueldo. Miau. Baracaya, ahí está. Baracaya llevo una leche, ya entendí que tú ya, porque la sueldo mínimo. Bueno, pero queridos hermanos, voy a cochupilañan de sueldo mínimo 100.000 guaraníes. Y haciendo objetivo hoy. Al año de diputado, ¿acuerdan? Voy a chupí 5 millones. 11. Qué bárbaro. Bueno, a pizza ya. A ver la sueldo para los pobres mínimo. Ahí yo mínimo. Porque ellos pues, tienen que recorrer demasiado el país. O corre 3, güey. Bueno. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta, eso es lo que hoy la iglesia nos dice, el bien común. El bien común, queridos hermanos, es esencial y fundamental. Venda ya se cae el bien común, queridos hermanos, movenda ya muy. Pero viste que esto es conversión. Está con la hiposidad justamente por esta carta que los obispos en cada cupé, el 8, leyeron. El monseñor Pedro, que es ahora actualmente el obispo, el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, leyó. Él no leyó todo, una partecita nomás, dijo, ¿verdad? Pero nos pidió y nos dijo, por favor. Y entonces en todas las fiestas patronales, en todos los canales, etcétera, hacer, recordar, reflexionar. El bien común es lo que Dios quiere que nosotros busquemos. Y buscar el bien común es buscar la justicia. Porque buscar la justicia es buscar a Dios. Y muchos le criticaron, ¿verdad? Le criticaron. Muchos de los medios de comunicación, eso que no les gusta, ¿verdad? Que se les diga la verdad. Está hoy la crítica. Está hoy. Ellos tienen que hablar de Dios. Hey, hoy quiere decir que no enduyete hoy la Ave y a la Isaías allá. Porque aquí le echa la casa. Y termina, queridos hermanos, Isaías diciendo, si ustedes practican, miren la última parte, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. No despreocuparte de tu propia carne. Repitan un poco, no despreocuparte de tu propia carne. Dice, ani en qué de la pizza, porque esa es tu propia carne. Deco entero betea, ñande. Oye, quereña. Somos hermanos, somos iguales. No te puedes despreocupar de tu propia carne. Todos tenemos responsabilidad uno sobre el otro. No, tenemos que preocuparnos de la comunidad. Dios nos puso para vivir en comunidad, queridos hermanos. Y termino solamente diciendo lo que Isaías y también el Evangelio nos dice, ¿verdad? Entonces, entonces quiere decir que viene la consecuencia. Va euta pearire. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga
no tardará en cicatrizar. Qué espectacular que es Isaías. Este es el tercer Isaías. La primera parte, él echa en cara toda la corrupción, todas las cosas negativas. La segunda parte, Isaías, del 40 hasta el 55, nos habla, queridos hermanos, de la esperanza. Dale, dale, pueblo. Esa es la segunda parte de Isaías. Y la tercera parte, estamos en el capítulo 48, el trito Isaías, el tercer Isaías, entonces ya nos habla de la realidad si nosotros nos convertimos a Dios, el reino de Dios. Entonces despuntará tu luz como la aurora. Ya voy a pata, ya punuita. Entero esteo mañana va eikore ikote se yo que va ese que catua lleva la ñembo kenen die. Ya bueno bata guaisa coñan de yara yerurea ñande, se dan cuenta, queridos. Esto es todo esperanza y alegría. Porque solamente cuando existe conversión, queridos hermanos, existe justicia. Si no, no hay ponemos, ahí nunca debe la justicia. Y entonces, tu llaga, peñanemba asube yahuereco, ajina como pecado, no tardará en cicatrizar. Ojalá, queridos hermanos, que todas esas heridas abiertas, como dice uno de los autores, ¿verdad?, de América Latina, en las llagas, las venas abiertas de América Latina, queridos hermanos, que no sea así entre nosotros. Que podamos cicatrizar nuestras heridas, que podamos cicatrizar todo lo que es negativo. Pero solamente, dice, entonces cicatrizará tu llaga porque nosotros verdaderamente nos convertimos al Señor. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Evangelio de Jesús! ¡Y viva San Blas! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, ahora vamos a presentar ante el Señor todas esas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Porque están entonces... Yareco la jasía lleva la ñane comunidad, esta injusticia, yareco ñane buitebe. Pero peana coña de ñembo, ana ya llevrea ñembo baretebe ñande yara uye, upechaban de gatuta y las hijas hueisa ñande Isaías, para poder cicatrizar esas llagas y esas enfermedades. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que, siguiendo el ejemplo de Jesús, sea siempre signo de justicia y de misericordia, enseñándonos a servir con un corazón generoso. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros gobernantes y los representantes de impartir la justicia, para que ejerza su autoridad y su poder con responsabilidad y transparencia, priorizando el bienestar de todos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los más pobres y vulnerables, para que descubramos en ellos el rostro sufriente de Cristo y les manifestemos nuestro amor y nuestra ayuda. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que el Señor nos conceda un corazón justo y misericordioso, a ejemplo suyo y de nuestro santo San Blas. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes sirvieron a esta comunidad a lo largo de los años, para que el Señor los reciba en su reino. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Y por todas estas intenciones que trajimos también de los que nos están acompañando a través de Ñande Yarañe en todo el Paraguay. Está hoy la ñanderesa, está formal hoy esta misa, más de 300.000 personas la ñande acompañadas de todas partes del Paraguay.
Siempre recuerdo y especialmente hoy rezamos por este señor que falleció, el señor Juan Bautista Penayo. Que el Señor ya le tenga en su gloria. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ñandeyarape ñame ñanerembia por eitu. Buyape javino rupi. Oye jeshauka haweisha ñandebe. Oiko hanwashuwi ñandeyararuwu jarete. Ya jeshauka vei ñandepua ponaja. Ñame hanwa oikotebeba. Umi ñanderapisha oikotebeba peputumo. Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos. Bendito seas por siempre, Señor. Oh, Señor, mi delito y limpia mis entregas por Cristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra desaparece, aunque la muera la muerte de hoy y a la espiga que crece. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Blas, nuestro santo patrono, aquí en Valle Pucú, venció los tormentos del martirio por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Blas, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama nuestro cura párroco? El Padre Gaudencio. Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a pedir por este señor, Juan Bautista Penayo, que falleció, mañana lo van a enterrar, y por todos aquellos que hoy también nosotros aquí estamos rezando, especialmente aquellos que han comenzado aquí nuestra comunidad de San Blas en Valle Pucú, por todos los que han pasado ya a lo largo del tiempo. Admíteles ya, Señor, a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a pedir que reine entre nosotros la justicia, que quiere decir la realización y la plenificación del hombre paraguayo, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Y en todo el Paraguay rezan con nosotros, así que con fuerza vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. No importa de dónde tú vengas, si siguiendo el Espíritu está, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Yahuputubo ñande yararete, yaikuake ñamusarambiba enaja, tekoyoya, borelju, jayeroviape, umimbae yaguerekova, umiaba y contebebandi, yeroviape, yaihupu, kiritorete. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonar
pasan allá. Santifícame, Corpus Christi, sálvame, Sanguis Christi, labriame, Aqua Lateris Christi, lávame. No permitas, Satanás, separare a vos de maligno, deféndeme. Ignora mortis vocame, vocame. Urcus sanctis tuis laudete, in infinita sacula, saeculorum. Amén. Vamos a poner, hola. Vamos a ponernos de rodillas frente a nuestro santo protector, San Blas. Vamos a hacer nuestra oración y vamos a pedir al Señor esa gracia que necesita, especialmente este día en este séptimo día de nuestro novenario por la justicia. Sedec, por antonomasia, es decir, por definición, Ñande Yara es justicia. Significa el camino para que nosotros, para que el hombre pueda realizarse, ser feliz. A ver, ya lleva peñanderoga, pues vengo a Aveñane Comunidad, vengo a ABI, aquí en Valle Pucú, aquí de Areguá, y sobre todo para nuestra comunidad de San Blas. Y al mismo tiempo, como San Blas es también el patrono, el segundo patrono de nuestra nación, el Paraguay, y a Yerureta especialmente también por la justicia aquí en nuestro pueblo. Y a la año de oración, a Yerureta llueve con ambas con años de Yarabe por intercesión de San Blas. Oh glorioso San Blas, que con tu martirio has dejado a la Iglesia un ilustre testimonio de la fe, alcánzanos la gracia de conservar este divino don y de defender sin respetos humanos, de palabras y con las obras, la verdad de la justicia y de la misma fe, hoy tan combatida y ultrajada. Tú, que milagrosamente salvaste a un niño que iba a morir desgraciadamente con el mal de la garganta, que se le había atravesado una espina en la garganta, concédenos tu poderoso patrocinio en semejantes enfermedades y sobre todo que podamos gritar la justicia y pedir con la garganta la justicia para nuestro pueblo y nuestra familia. Oh San Blas, ten para nosotros la gracia de mortificación cristiana, guardando fielmente los preceptos de la Iglesia que tanto nos preservan de ofender a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Blas, San Blas, San Blas. ¡Viva el Señor San Blas! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para San Blas y para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con Yaguapumita en duda nuestra coordinación que nos van a dar las indicaciones del día.
país Víctor Cabañas, Puaro Rupe, Amonguajen de Vegeteite Ahuye, en Muacá pone interés Jaguere Coatu Guazú, Tobeñan de Su Marangatu Rupibe, Hasambla Rupibe, Onguajen de Recobe Puaguapu, Tesain Barete, Jatecobe Puku, y Catu Hamuay Shahetare Cobeiti, Dembo Guatañan de Yarañembo de Purepe, Ahuye país. Y Catu Hamuay ya ne mandu ahora ereje a vei Romonguajen debe petein yo poi pone interés iba. Al coro infanto juvenil, muchas gracias por animarnos con sus hermosas canciones, que siempre sigan perseverando en este carisma muy hermoso y sobre todo que siempre sientan la necesidad de servir a su fe. Así es que un fuerte y caluroso aplauso para ustedes. Al equipo de liturgia, a los servidores del altar en general, y a todos los fieles, muchas gracias por su participación activa en este novenario, que por intercesión de nuestro santo patrono logren alcanzar todos aquellos anhelos que albergan en su corazón. Gracias. A los invitados del día, grupos apostólicos, movimientos y fieles en general de la comunidad San Francisco y Oratorio Santa Clara, y a la comunidad juvenil Abdel, agradecimiento de corazón por su presencia aquí en esta novena. También un fuerte y caluroso aplauso para ustedes. Mañana sábado, 8º día del novenario, cuyo lema es comprometerse en la vida comunitaria. Invitados del día, Junta de Saneamiento Vallepucú, Yucutú, y fieles en general de la comunidad Natividad de la Santísima Virgen María y Oratorio Santa Rosa. Quiero recordarles también que se encuentra en circulación nuestra gran rifa con fabulosos premios para que puedan colaborar con nosotros, y también tienen disponible una cantina bien surtida al costado mismo de la capilla. Entonces salen de la capilla, ya se van a cenar y de paso dejan su aporte, no se van a defraudar de lo delicioso que están las comidas hechas por las personas ahí. Que tengan todos un excelente retorno a casa y una bendecida noche. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy el que les agradece a ustedes, y aquí ya de Yarañe, ya pujina, pensaba la vender o va a beber, vamos a ver aquí. Entonces la gente en todo el Paraguay que le está viendo, ya de Yarañe, pensaba y nada. Bueno, más de 300.000 personas venderán China. Pepuca Ville, Pepuca, pesa acá venderán. Bueno, venderán Vitimí, allá va. Bueno, ustedes saben que este año cumplimos, en abril, cumplimos 4 años, 24 horas de transmisión. Los que tienen cable Tigo en el canal 25 y los que tienen Copaco Box en el 472. Y los que pagan su cuenta de celular, y que tú ves entonces en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram, etc. Ya le cobaite. Entonces, para que se pueda evangelizar siempre a través de los medios de comunicación. ¿Y cómo nosotros mantenemos este canal? ¿Cómo mantenemos? Con la plata que está en el bolsillo de ustedes. Pepo, a mí vende bolsillo, ¿ve? Bueno. Otra genética, de Yara continúa. Allá, miren un poco atrás, ahí está entonces la alcancía. Vení un poco más adelante, mete un poco, levantá bien arriba, na bebeina. Para la alcancía de Yarañe, todos los que quieran colaborar después para que sigamos evangelizando. Y en estos días estamos nosotros recorriendo San Blain Baretera. Todos los días estamos en este novenario. Este día, a ver, yo vende a Piteve. Monoita, Itá Verojota, a Itá. Ahí vamos a estar transmitiendo también una fiesta, porque de la ciudad también muy grande en Itá.
patrono señor San Blas Ayubebe. 31 de enero, que es también la fiesta de San Juan Bosco. Bueno, así es que, queridos hermanos, yo les agradezco. Yo pensé que yo iba a recibir jugo de frutilla. Ahí va a beberme ese jugo de uva. Bueno, pero ahí ponéis de ahí. Ya gusta la vino. Bueno, muchísimas gracias por esta linda oportunidad. Es a Huella PM. Primera vez que yo a Beco Comunidad Coave. A esa la pende creenja. Se nota muchas cosas lindas. Y les invito a que sigan con entusiasmo. Tenemos hoy la pende tendo tacuera, entonces, y que se entusiasmen. Pero ya tengo que ir a poner la ñan de ñoro. ¿Cuántos años? Dos hoy move. Sino que siempre tiene que ser la comunidad. Y eso va a hacer que exista justicia. Y sobre todo, ustedes tienen aquí un gran compromiso. Porque hoy bellece que hay como 5 capillas protestantes por aquí. Entonces no hay por ahí. Quiere decir que hay caminos equivocados. Entonces hay que evangelizar. Hay que mostrar verdaderamente cuál es el camino verdaderamente que nos lleva a la comunión, diga tuya, de la secta. Tenemos que buscar justamente la unidad, pero esa unidad, como dice Jesús, tengo tantos otros rebaños a las que yo también tengo que llevar al mismo redil. Tú ya la ven de compromiso entonces. Bueno, queridos hermanos, les agradezco inmensamente y vamos a ver, ahora que vaya yo esa yeta, apenas yo depende año que viene o dentro de 2 años, dentro de 3 años, 5 años, nada más no y no lleva. Entonces, bebé, yo topa baiteta. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía agradeciendo a nuestro Santo Protector y sobre todo que nos conceda la gracia que siempre necesitamos. Oración final. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a San Blas, obispo y mártir, la fidelidad en su servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Y viva San Blas, y viva nuestra comunidad, y un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Y al final, ahora entonces, las personas que quieran recibir, yo les voy a imponer el aceite santo, ¿verdad? Entonces, todos por intercesión de San Blas, los que quieran recibir, así que ya podemos pedir fila de 1, Megatuve, el coro maravilloso que nos va a acompañar y va a cantar. Un fuerte aplauso para el coro, demasiado lindo estos chicos. Y así entonces, cantando, después nos vamos retirando, después de haber recibido este aceite santo. Y que Dios les bendiga a todos.